podemos rastrear para finales del siglo XIX, sobre todo ligado al movimiento obrero, a las ideas anarquistas y socialistas, y a las ideas también que llegaban del exterior como las sufragistas. Se luchaba por la educación, el derecho al voto, los derechos civiles y los derechos laborales. Algunas mujeres destacadas fueron Virginia Voltaire, Julieta Lanteni, Juana Manso, Cecilia Grierson, Elvira Rawson, Alicia Moro de Justo, y un hecho clave en esta etapa fue la sanción del voto femenino en 1947, impulsado por Eva Perón. Para la década de 1960 podemos hablar de un segundo feminismo, influenciado por el feminismo de la segunda ola a nivel mundial y ligado a otro tipo de derechos, como los derechos sexuales, luchas por la igualdad legal, anticoncepción, aborto, cuestionamiento de los roles de género. Un rol fundamental lo tuvo la comunidad LGBT. En la década de los 70, sobre todo durante la dictadura, las luchas feministas quedaron relegadas o reprimidas. Con el retorno de la democracia en 1983, se multiplicaban los grupos feministas, hasta que finalmente en 1986 se produce el primer Encuentro Nacional de Mujeres en Buenos Aires, un hito en la historia del movimiento. Los temas clave eran el aborto, la salud sexual, la violencia de género y los derechos laborales. Para los 2000, el feminismo se amplió y la lucha se volvió más interseccional. Se lograron avances legales clave como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección contra la violencia de género. Pero un gran quiebre se produce en 2015 cuando estalla el Ni Una Menos. ¿Qué cambió? Antes la violencia de género era sistemáticamente invisibilizada. Se hablaba de crímenes pasionales y no de femicidios. Los medios solían responsabilizar a las víctimas, que cómo se vestía, que qué hacía sola, que si lo provocó. Las cifras eran poco claras. No existía un registro oficial unificado de femicidios. La justicia desestimaba denuncias, culpaba a las víctimas y muchas veces liberaba a los agresores. Las leyes existían, pero no se aplicaban. En 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, su implementación era muy deficiente. Faltaban recursos, capacitación, estadísticas y voluntad política. Las denuncias no se tomaban en serio. Muchas víctimas morían luego de denunciar. El término femicidio no era común, no se usaba ni en el lenguaje periodístico ni en el judicial. Recién en el 2012, el femicidio se incorporó como figura al Código Penal. Antes de Ni Una Menos, la sociedad no veía la violencia de género como un problema estructural. No se entendía que la violencia contra las mujeres era sistemática. Se lo veían como casos aislados. El feminismo era visto con prejuicio o ignorado en los discursos públicos. Si bien muchos de los problemas continúan y queda mucho por hacer, el movimiento de Ni Una Menos logró una visibilización masiva y conciencia social. No quedó en un evento aislado, se transformó en un movimiento articulado, intergeneracional, federal y transversal. Empezó a denunciar todas las formas de violencia física, económica, mediática, institucional y simbólica. Se conectó además con otras luchas. Desde 2015 se sancionaron o fortalecieron leyes clave: la ley Micaela, la ley Brisa, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de cupo laboral travesti trans, entre otras. Ni Una Menos se expandió a otros países de América Latina y el mundo. En 2016 se hizo el primer paro nacional de mujeres, en 2017 se sumó a la ola global del paro internacional de mujeres del 8M. Las cifras siguen siendo alarmantes. Según el Observatorio de la Casa del Encuentro, entre 2015 y 2024 hubo más de 2.500 femicidios en Argentina. En muchos casos, las víctimas habían denunciado a sus agresores. El sistema judicial y estatal siguen fallando en la prevención. A 10 años, Ni Una Menos sigue siendo un movimiento activo, presente en las calles y se convirtió en una memoria colectiva, una herramienta política y una demanda urgente frente a un Estado que aún no garantiza una vida libre de violencias. Hoy volvemos a repetir: Ni Una Menos, vivas nos queremos.